Esta plática va dirigida para los que quieren crear contenido, para la gente que sabe de boxeo, que les apasiona el boxeo y quieren tener su propio canal en este 2026, porque cada año YouTube cambia las reglas. En este 2026 el algoritmo hizo muchos cambios, es una actualización, no solamente en el nicho del boxeo, sino en todos los nichos, pero yo voy a hablar específicamente del nicho del boxeo, que es donde nos especializamos, mi hermano y yo, creadores de Richie Blog. Ahora bien, si tú ya tienes tu canal de YouTube y por azares del destino no lo puedes hacer crecer, si te cuesta mucho dar más allá de las 500 vistas, si no tienes tantos suscriptores como tú quieres, este video te va a ayudar mucho. Si este video tiene éxito, voy a hacer un curso completo de cómo hacer un canal exitoso de YouTube, un canal exitoso de boxeo, ¿sí? Primero que nada, déjame decirte que el nicho del boxeo es uno de los nichos que más ha crecido en los últimos 3 años, y esto se debe a dos cosas. Primero, al crecimiento exponencial que YouTube ha tenido como plataforma. YouTube en un principio estaba compitiendo con otras plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, pero las ha barrido a todas. Las estadísticas de YouTube son brutales, ya no compite con las redes sociales. Ahora YouTube está compitiendo con el entretenimiento que brinda plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como HBO Max. Es muy diferente ahora. Si se fijan, muchos de ustedes quizás ya hasta estén viendo los videos de YouTube a través de la televisión. Entonces, esta creación de contenido pasa a un nuevo nivel. YouTube ha pasado todo esto a nuevo nivel y mi objetivo es ayudarte a ti que quieres comenzar con tu canal de boxeo y no sabes cómo, y ayudarte también a ti a que tienes ya tu canal de boxeo pero no puedes hacerlo despegar, no sabes por dónde empezar, no sabes si lo hiciste bien, si tomaste la opción correcta o no. Aquí vamos a resolver muchas cosas, muchas preguntas. Si tienes alguna pregunta o duda, házmelo saber también en la cajita de comentarios y se los estaré respondiendo, sus dudas, sus preguntas, a la brevedad en cuanto pueda. Primero que nada, el boxeo, bueno, vamos a retomar ese tema del nicho del boxeo. El nicho del boxeo es muy bueno porque YouTube ha crecido exponencialmente, como te lo expliqué, pero también el boxeo ha crecido mucho gracias a figuras disruptivas como el tío Turquís y como Dana White con Zuffa Boxing. De repente las nuevas generaciones ya se sienten más atraídas hacia el boxeo, o lo practican o lo quieren ver algo real. El boxeo es real, el boxeo no es como la lucha libre, como otros deportes. El boxeo es real y la gente quiere ver esos deportes de contacto, ese espectáculo de contacto que solamente el boxeo te lo puede dar. Y gracias a YouTube, yo creo que YouTube en muchas maneras ha salvado al boxeo. También Jake Paul ha hecho lo posible y ha puesto su granote de arena salvando lo que es el boxeo, porque el boxeo estuvo enterrado por mucho tiempo. Antes de la existencia de YouTube, de las plataformas, nadie sabía de las grandes peleas ni de los boxeadores emergentes, y ahora gracias a las redes sociales, especialmente gracias a YouTube, ya la gente está más informada, y como se informan y como conocen, les gusta y dice, caray, esto está chido, me gustaría ser parte de ello. Tan es así que canales como Richie Blog, que empezamos muy pequeños, aún somos un canal pequeño, tenemos cerca de 111,000 suscriptores, pero vamos creciendo día con día, tenemos entre 64 y 70 suscriptores al día, y yo espero, primero Dios, de aquí a 2-3 años ya alcanzar 500,000 y en 6 años alcanzar 1,000,000 de suscriptores. Primero, con la ayuda de Dios, yo creo que así será. Para alcanzar todo esto tienes que saber exactamente lo que estás haciendo. Ya escogiste el nicho del boxeo. El nicho es muy importante y te felicito. Es un nicho ganador. Es un nicho que tiene mucho interés y que cada año va generando cada vez más y más interés. Te felicito porque es un nicho muy rentable. Ahora bien, mientras más específico seas, mientras más especializado estés en ese nicho, mejor te va a ir, porque el algoritmo tiene que recibir datos específicos. Y si quieres profundizar en esto, ya te lo haré saber mediante una playlist, pero quiero ver primero si este video tiene éxito o no. Si les interesa, pues le seguimos. El nicho del boxeo es bien importante. Mientras más específico sea, mejor, porque si tú abres un canal de YouTube de boxeo internacional o boxeo profesional, sigue siendo algo muy genérico, ¿sí? Los grandes canales de boxeo internacional te van a comer las vistas. Pero si tú abres un boxeo que diga boxeo mexicano,
boxeo cubano, boxeo dominicano, boxeo mexicoamericano. Pues ya es dentro del contenido muy genérico, muy general del boxeo profesional, ya es algo muy específico, y esas cosas es lo que le gusta más a YouTube. Mientras más específico seas, va a ser mucho mejor, porque YouTube se ha unido a Google. Entonces la gente ya va a buscar tus videos, tu contenido a través de Google, a través de metadatos, a través de cosas que te iré enseñando poco a poco. Pero eso sí es bien importante, no hagas un canal de boxeo genérico, de boxeo profesional, boxeo internacional, donde veas peleas de Tyson Fury, luego veas peleas de boxeo de Nicaragua, boxeo cubano, boxeo mexicano, y lo mezcles, porque eso va a confundir al algoritmo. Tienes que elegir un nicho bien, pero bien específico. La otra cosa que tiene que ser muy específica es la edad. ¿A qué usuarios va tu contenido dirigido? En este caso, el canal de Richie Blog va dirigido a usuarios de entre 30 y 60 años y más. Sí, porque mi hermano y yo decidimos ese grupo etario porque es la gente que ha visto las peleas de las leyendas, que vio a Salvador Sánchez, que vio a Julio César Chávez, a la Chiquita González, y fue viendo ese tipo de gente, ese tipo de boxeadores que ya eran mediáticos gracias a los pagos por evento, gracias a Sky, ¿no? Plataformas, no sé si ustedes recuerden Sky, pero en mis tiempos solamente ciertas peleas las podías ver a través de pago por evento como Sky. Entonces esos boxeadores se hicieron muy famosos gracias al pago por evento. Hablo de fama internacional. Mientras más específico sea tu nicho, mejor. Entonces tú tienes que elegir de qué grupo a qué grupo va dirigido tu contenido, porque eso es muy importante. Si tu grupo va dirigido para personas entre 18 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 60 o más, o sea, tú lo tienes que establecer desde un inicio, y eso lo vas a apuntar en los metadatos. Ya después te iré enseñando eso. Entonces, el nicho, mientras más específico sea el nicho, mejor. Boxeo, mientras más especializado sea, mejor, porque la gente te va a encontrar no a través del buscador de YouTube, la gente te va a encontrar a través del buscador de Google. Bueno, ahora ya tienes la motivación, ya tienes el nicho, ya tienes la edad, el grupo etario a quien va dirigido tu contenido. Ahora pues hay que ponerse manos a la obra. Tu primer video. YouTube siempre eso es algo que nunca hacemos, los youtubers nunca hacemos. YouTube te pide que hagas un video de introducción a tu canal. Ese video de introducción a tu canal lo vas a mantener oculto. YouTube tiene una opción de poner oculto los videos, y en ese video vas a decir todo lo que ya hemos platicado. De qué va tu canal, a quién va dirigido tu canal, qué es lo que la gente va a ver en tu canal, ¿sí? Y de preferencia tienes que hacerlo mostrando la cara, porque cuando las personas, y eso lo hemos descubierto, cuando tú estás hablando, cuando tú estás creando contenido y estás mostrando la cara, la gente como que tiene más confianza, porque hoy en día, fíjense bien, hay muchos canales automatizados, hay mucha gente que está haciendo canales con inteligencia artificial, y no está mal. En este curso que yo planeo hacer sobre tu canal de boxeo, yo te voy a enseñar también cómo utilices la inteligencia artificial a tu favor. Hay que usarla como una herramienta, pero no hay que dejar que la inteligencia artificial haga todo, porque eso puede ocasionar que YouTube borre tu canal. Inclusive canales ya monetizados que lo han hecho con inteligencia artificial, que no utilizan su voz, que utilizan la voz robótica de la inteligencia artificial. YouTube está identificando estos canales y los está borrando, los está baneando. Así es que mucho ojo con eso. Sí, tiene que ser contenido 100% original. YouTube te permite utilizar la inteligencia artificial, pero como una herramienta, no para que te lo haga todo. Y lo que yo te sugiero es que hagas ese video introductorio y que lo pongas en oculto para que se los enseñes a las personas adecuadas. Ya te enseñaré cómo hacerlo si te interesa. Si este video tiene éxito, quieren seguir aprendiendo más, ya les voy a enseñar, porque estas ya son cosas más específicas, pero yo considero que sí es importante la introducción. Haz un video introductorio donde hables, porque YouTube ya cambió mucho. YouTube usa la inteligencia artificial para detectar tu estado de ánimo, para detectar si estás alegre, si estás eufórico, si estás emotivo, y para detectar las palabras clave. Ese video
Por ejemplo, si tu canal es de boxeo mexicano, tienes que hacer un video donde diga: mi canal va dirigido a personas, a fans del boxeo de entre 30 y 60 años, que les guste el boxeo mexicano, porque en este canal vemos lo mejor del boxeo mexicano, analizando peleas de Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Humberto La Chiquita González, y enfocándonos en sus peleas históricas, en sus peleas más relevantes. Aquí encontrarás resúmenes de las peleas más importantes de las leyendas mexicanas del boxeo mexicano, ¿sí? Aunque se escuche un poco redundante. Esas mismas palabras, porque YouTube todo tiene que ver a través de las palabras indicadas. Esas mismas palabras las tienes que repetir en los títulos de tu video, en las descripciones de tu video, en las etiquetas de tu video, en los hashtags de tu video. Sí, son muchas cosas, son muchos detalles. Yo, por ejemplo, he visto suscriptores nuestros que tienen sus propios canales de YouTube, que tratan, que intentan, pero cuando ya los analizo, cuando analizo el contenido de mis propios suscriptores que tienen sus canales, veo que no tienen ni descripción, veo que no tienen ni un video introductorio, que los títulos son demasiado largos, o que en el título ya dicen absolutamente todo. O sea, tiene que haber un cierto grado de curiosidad también, y curiosidad para el espectador y especificidad para el algoritmo de YouTube. Por eso es muy importante el uso adecuado de las palabras, porque YouTube, la inteligencia artificial de YouTube, ya te lee absolutamente todo. Y antes, lo que funcionaba, el SEO de antes, ya no funciona actualmente. YouTube ahorita se basa mucho en lo que tú estás exponiendo, en ti mismo, en que seas original, en que seas tú y que no sea una máquina el que está dando el contenido, y en cómo lo estás planteando, cómo lo estás ofreciendo, cómo lo estás vendiendo, porque a final de cuentas estás compitiendo con muchas personas que ya tienen más años. Pero aquí la buena noticia es que YouTube está dándole impulso a los canales pequeños. 2026 es una gran oportunidad para ti. Si quieres crear tu propio canal de YouTube, es una gran oportunidad, porque YouTube está alentando, está empujando mucho los canales pequeños, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cómo presentar, cómo envolver tus videos, ¿sí? Por eso, primero que nada, te recomiendo que tu primer video en YouTube sea un video de introducción, sea un video introductorio, para que la gente vea de qué trata tu canal. Lo segundo que te recomiendo es que, si no tienes una cámara de alta definición, la cámara más fregona, no importa, pero que sí trates de conseguir un buen micrófono. Un buen micrófono es muy importante en este caso, porque la gente puede obviar muchas cosas, pero no un mal sonido. El mal sonido es lo que mata a muchos canales de YouTube, y yo lo he visto. Gente que tiene sus canales de YouTube, de nuestros mismos suscriptores, que tiene una gran idea, que tiene un gran desarrollo, que tiene un gran contenido visual, pero el sonido es pésimo. El sonido, no, a los 30 segundos ya te vas de ahí. Y en los primeros 30 segundos precisamente es donde tú tienes que poner prácticamente lo mejor del video. Lo mejor del video tiene que ir en los primeros 30 segundos, y esto lo conocemos como un gancho. En cuanto a micrófonos, te puedes ir a Mercado Libre y encontrar una gran variedad de micrófonos, muchos de ellos muy caros, algunos andan entre 7,000 y 10,000 pesos. El que yo recomiendo es el Blue Yeti. Blue Yeti anda alrededor de 3,000 pesos. No es tan económico, pero tampoco tan caro, y tiene una calidad muy buena. Yo te recomiendo el Blue Yeti. Ahora ya tienes la motivación, ya sabes de lo que va, estás estructurando más esta idea. Te voy a explicar otra cosa. Tienes que decidirte si tu canal se va a tratar o de shorts o de videos largos. Yo te recomiendo que hagas un canal híbrido y que uses los shorts. Hay que saber usar los shorts, porque si no sabes usar los shorts pueden sepultar tu contenido, Últimamente, hace 2 años, creo que 2 años, tiene YouTube 2 años que ha sacado esto de los shorts, donde sí te da muchísimos suscriptores, pero muchas veces los usuarios de shorts son muy diferentes a los usuarios que consumen contenido largo, y la idea es agregar a esos usuarios de shorts y convertirlos en usuarios de contenido largo. Y para eso hay muchas estrategias. Si ustedes se fijan, aquí en Richie Blog hemos hecho últimamente, las últimas 2 semanas, hemos hecho shorts más cortos, pero los hemos hecho a manera de comercial. Por ejemplo, sacamos primero un video largo acerca del knockout del fin de semana, ¿no?
Y en el short no agarramos un pedazo del video como mucha gente lo hace, no. Hacemos un short nuevo de 20 segundos, 15 segundos, lo más corto que se pueda, alentando a la gente, alentando a los usuarios de shorts a que vean, a que le den clic al video largo. Y entonces de esa manera convertimos a los usuarios de shorts en usuarios de videos largos. Y así podemos sacar lo mejor de ambos mundos y seguir creciendo de una manera muy buena, y que tu canal, que YouTube no identifique tu canal como un canal de shorts cuando realmente es un canal de videos largos, porque sí afecta. Los shorts te dan suscriptores, pero casi no te dan dinero. Por 100,000 vistas no sacas ni $10. Y en cambio, el verdadero dinero se encuentra en los videos largos. Por eso es muy importante priorizar tus videos largos y usar los shorts como un embudo donde los usuarios de shorts vayan a tus videos largos. Esto es bien, pero bien importante, porque mucha gente se emociona y empieza a sacar shorts para tener suscriptores y llegar a los 1,000 suscriptores de una manera rápida, pero no pueden, o les cuesta muchos años llegar a las 4,000 horas de visualización. Se puede de las dos maneras, se puede, créanme que sí se puede. Nosotros tenemos varios canales de YouTube, tenemos 2 canales monetizados, este y otro canal de películas de terror, Horror TV 666. También tenemos un canal de videojuegos que prácticamente ya casi alcanzamos la monetización. Y es porque hemos usado estas estrategias que yo les estoy diciendo. Entonces sí se puede, pero hay que saber cómo usarlos. Cuidado con los shorts, porque si los usas mal van a sepultar tu canal. Mi recomendación es que no empieces con shorts, que tus primeros 30 videos sean videos de contenido largo. Y a eso me refiero, a que tu contenido tiene que durar más de 8 minutos. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo perfecto para tu contenido? De 8 a 15 minutos. 20 también puede funcionar. 8, 15, 20 minutos. Ese es el tiempo perfecto cuando inicias en YouTube. Ya después puedes bajar un poquito más el tiempo. Pero cuando inicias, por favor, que tus videos sean de entre 8 y 20 minutos. Ese es el tiempo perfecto. El tiempo ya comprobado para que el algoritmo tome todo lo que necesita para poder darle tu video a la gente que sea la más indicada. Porque ya no es de que tú buscas en YouTube, a través del motor de búsqueda de YouTube, los videos. No, el algoritmo agarra tu video y el algoritmo le enseña tu video a la gente que ellos crean que sean los indicados. A la gente que crea que va a consumir tu contenido. Eso es bien importante. Ya la gente no te busca. Es YouTube quien se los ofrece. ¿Sí? Y de ahí entramos a otros temas más interesantes, que es los títulos de tu video y las miniaturas, que esto es fundamental. El 90% del éxito de los videos en YouTube es a través del título y de las miniaturas. Hay youtubers, no solamente de nuestros suscriptores, sino de la competencia, que en su título ya te dicen todo del video. Ya te dicen de qué se trata tu video, ya te dicen toda la información que va en tu video de 12 minutos, de 15 minutos, ¿ya para qué veo entonces el video? Si ya me estás dando toda la información en el título y en la miniatura. Hay también youtubers que hacen unas miniaturas pésimas, o sea que le ponen muchos colores, muchos elementos, y yo te voy a enseñar también, si quieres, si este video tiene éxito, si ustedes quieren que yo les ayude, si ustedes quieren que yo sea su mentor del canal de boxeo, de cómo hacer un canal de boxeo como debe de ser y de tener éxito, ya se los iré explicando, ya se los iré diciendo en una lista de reproducción que haga, ¿sí? Porque el primer objetivo que tú vas a tener, si ya tomaste la decisión de abrir tu canal de boxeo, es de llegar a 1,000 suscriptores y 4,000 horas de visualización. Y esto puede ser pero tan frustrante. Yo he conocido personas que llegan hasta las 4,000 horas de visualización después de 3 o 4 años, pero lo normal es que tú lo hagas en unos 6 meses, 12 meses máximo. Si sigues las reglas que hay que seguir, si lo haces correctamente, en 6 meses, en 12 meses ya puedes estar monetizando tu canal de YouTube. Ahora bien, yo voy a sacar una lista de reproducción donde les voy a decir paso a paso cómo hacerle, todos los secretos, los cambios del algoritmo que yo he aprendido a lo largo de estos años, las actualizaciones, porque me actualizo mucho en YouTube. YouTube nos ofrece a los creadores de contenido que ya tenemos más de 100,000 suscriptores, nos ofrece cursos. He tomado todos los cursos y sé lo que hay que hacer, ¿sí? Para
para que tengas éxito en este proyecto que tú tienes? ¿Por qué no llevar tu hobby, por qué no llevar tu pasión a convertirlo en un ingreso extra? ¿O por qué no en una forma de vivir? Yo no le veo nada de malo. Si tú tienes el conocimiento, tienes la pasión y tienes las ganas, pero no sabes cómo, pues aquí estoy yo y te voy a ayudar para que hagas tu canal de YouTube de boxeo y de que tengas éxito en el proceso. Hace poco mi hermano y yo sacamos membresías, sacamos 2 tipos de membresías. Los miembros de la Esquina Pesada tienen acceso a un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp podemos hablar de boxeo, podemos hablar de todo lo que tú quieras, pero también te puedo resolver tus dudas con respecto a tu canal de YouTube. Si quieres que una atención más personalizada, entonces hazte miembro del canal a través de la Esquina Pesada y podrás hacerme todas las preguntas que tú quieras las 24 horas a través del canal de WhatsApp que tenemos exclusivo para nuestros miembros VIP, donde te voy a resolver todas las dudas. Esto es independiente de la lista de reproducción que yo voy a dejar, pero si quieres una atención más personalizada te la voy a dar a través del grupo de WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que te hagas miembro de nuestro canal. Y si esta plática te interesó, si te pareció amena, si te pareció útil, entonces ya sabes, regálame un like y regálame un comentario para que yo pueda saber que te gustó y para que pueda hacer una playlist de los pasos siguientes de cómo elaborar un canal de boxeo que sea efectivo y que te dé satisfacción hacer los videos. Espero que te haya gustado este video especial. Le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio mezquín aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aprovecha este 2026 porque YouTube en serio le está dando mucha importancia y está ayudando a los canales pequeños a crecer. Esta puede ser la gran oportunidad que has estado buscando. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.